Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Con ustedes, el hermano Fabio. En el reglamento de las iglesias está estipulado de que los creyentes tienen que sujetarse o estar sumisos a sus pastores. O sea, pareciera que no tienen ninguna obligación de estar sujetos a otros pastores que no son los propios de ellos. En 1 Corintios 16, 15, 16 tenemos un ejemplo que nos da Pablo. Hermanos, ya sabéis que la familia Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos han dedicado al servicio de los santos, y que ellos se han dedicado al servicio, a dar soporte, a dar alimento, a pastorear a los santos de Acaya. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos, como a la familia Estefanas, y a todos los que ayudan y trabajan en el Señor. Los cristianos tenían como orden de Pablo estar sujetos a todos aquellos miembros del cuerpo que fueran de la forma de Estefanas y su familia. En 1 Corintios 12:12 también tenemos un ejemplo muy importante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Por más miembros que tenga el cuerpo, es un solo cuerpo, aunque esté en muchos miembros. O sea, unos forman parte de una parte, de la mano, de los pies, de las orejas, es un cuerpo. Pero Cristo es la cabeza. Entonces todo el cuerpo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, bien atornillado, con una medida exacta, todos en su orden respectivo, y unidos por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro. Y unidos, dice, y unidos por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Si este cuerpo no está unido en una buena cohesión, pues no es un cuerpo, no es un cuerpo. No es esa iglesia pura, santa y sin arruga de Santiago 5:27. No es. El cuerpo tiene que estar bien cohesionado por las coyunturas. Dice, para que tenga un buen funcionamiento cada miembro y produzca el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si los miembros no nos agarramos, no nos estrechamos, no nos amamos, el cuerpo no va a ir creciendo. El cuerpo no va a ir superándose. No va a ir hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Ve qué importante es la sujeción los unos de los otros. Vea qué peligro que usted se sujete solamente a una persona. Si usted se sujeta solamente a una persona, el cuerpo va a ser como la torre Pisa, inclinado. Si todos nos sujetamos unos a otros, vamos a ser Efesios 2:20. Estamos bien edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, si tomamos en cuenta Hebreos 13:17 y estrictamente, los creyentes tienen que estar sujetos solamente a los pastores de su iglesia, pues pareciera que no. Los creyentes debemos de estar sujetos, sumisos, en obediencia, en sujeción los unos de los otros. Hace muchos años estaba en una reunión de una asociación grande y dice el líder que estaba dando la enseñanza que todos los miembros tenían que sujetarse a sus pastores.
en esa reunión había muchas personas representando sus congregaciones. Era algo decir como un concilio. A un ministro se le ocurre hacer la pregunta: ¿y el pastor a quién se sujeta? Hubieron muchas controversias, muchas ideas, unas a favor y otras en contra. Para algo que es tan simple y sencillo. Por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta a los hermanos católicos. Ustedes están sujetos al Papa en Roma. ¿Y el Papa en Roma a quién se sujeta? ¿Se da cuenta? O sea, es complejo el tema. Pero la respuesta es fácil. Por ejemplo, en Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el amor y en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el amor y el temor de Dios. Los unos a los otros. O sea, el someterse, el estar en sujeción, es todos estamos. Yo de usted, usted de mí, aquel de aquel otro, cada quien con cada quien, y hacemos el cuerpo, hacemos la unión del cuerpo. Pero si usted está sujeto solamente a uno que se llama pastor, usted está en problemas, porque esa figura no es exacta, no es bíblica, según estamos viendo acá. Bueno, para seguir con la otra parte del texto bíblico de Hebreos, para ir terminando Hebreos 13:17, porque es bueno explotar el texto bíblico. Si usted no hace una sana erudición del texto bíblico, no va a comprender la Biblia. Hay que hacer una erudición correcta del texto bíblico. ¿Sabe lo que quiso decir el autor? Es bueno. Para que lo hagan, dice, sirviendo, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ustedes tienen que estar sujetos, o tenemos que estar sujetos a los pastores, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pero un alto. Esto se los puede convertir en un principio de incendio. Esto puede ser peligroso y tenemos que llamar urgentemente a los bomberos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque por medio de esto pueden aparecer esos muy vivos. Aparecen pastores con carros de lujo, el carro del año. Pueden aparecer jets privados, pueden aparecer viajes a hoteles 5 estrellas, pueden aparecer grandes diezmos, muy buenas ofrendas, algo decir como las indulgencias de la Edad Media. Si no le damos un uso adecuado del texto, las iglesias se vuelven indulgentes también. O sea, comienzan a aprovecharse de la feligresía. Y esto hay que tener mucho cuidado. Por eso el texto bíblico hay que desmenuzarlo. Hay que desarrollarlo para considerar qué fue lo que el autor sagrado nos quiso decir. Y aquí está claro. Dice 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos entre nosotros lo material. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, o sea, enseñamos la palabra, ellos velan por vosotros, dice. Ellos velan por nuestras almas. Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pero ya con esto nosotros tenemos que tener un cuidado de las palabras que San Pablo está diciendo, 1 Corintios 9:11, a como lo han querido dar a entender muchos pastores y de todas las iglesias, todos los líderes de hoy en día, para hacerse remillonarios, para hacerse señores religiosos feudales, dueños de una quinta, dueños de una congregación entera. Y aquí comienza el peligro, el no saber entender un texto bíblico. Leo de nuevo, porque es muy importante volver a recordarnos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos entre vosotros lo material. Aquí como que pareciera que el apóstol está diciendo, si les enseñamos la Biblia, es necesario recibir materia.
Dice el verso 12 de 1 Corintios 9. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hablando de esta cuestión material que tienen que recibir los apóstoles, que Pablo considera que también ellos tienen que recibir este derecho por darse la labor del reino de Dios. Si otros participan de este derecho, de este salario, se puede decir, o de esta retribución, ¿cuánto más nosotros como apóstoles de Cristo debemos de participar de esto? Dice el verso 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas del Señor comen del templo? Y los que viven del altar participan. Esto hay que ponerle el lente clínico, porque si usted no le pone el lente clínico a esta escritura paulina, es por eso que existe mucho abuso en las iglesias de hoy en día. ¿Cuál es el lente clínico que hay que ponerle? ¿A quién se estaba refiriendo San Pablo cuando estaba diciendo, si otros, los que viven del altar, que coman del altar? Pablo no estaba hablando de pastores, porque la figura de pastores, como los títulos honoríficos de hoy en día, para el primer siglo no existían, aún ni para el segundo siglo, y prácticamente para el tercer siglo. No existían los pastores. No existía alguien que estuviera a cargo de una iglesia. No existían. Habían varios que estaban a cargo, pero igual no eran nombramientos. Dice el libro de los Hechos que eran tenidos, que eran reconocidos. La gente les reconocía porque trabajaban bien el Señor. La gente les reconocía porque no los desangraban a ellos. La gente les reconocía porque era gente que se daba verdaderamente el cuidado de ellos, entonces los tenían como sus líderes, porque eran personas que los podían guiar a ellos. Pero, ¿por qué tenemos que tener cuidado aquí de estas palabras de San Pablo? San Pablo está hablando de los diezmos de la tribu de Leví. El pueblo de Israel tenía un sistema para dar a los levitas. Ese sistema era que todo el pueblo de Israel, usted lo puede ver en Levíticos y en Deuteronomios, luego hablaremos del diezmo, que todas las tribus de Israel tenían que aportar a la tribu de Leví. ¿Por qué tenían que aportar todas las tribus de Israel, las 11 tribus, a la tribu de Leví? Bueno, porque la tribu de Leví no tuvo herencia. Entonces Jehová Dios, Yahvé, Hachem, como usted lo quiera llamar, Jehová, como usted le quiera llamar, todos ellos tenían que aportar el diezmo para los levitas. Los levitas eran gente entre el gremio que tenían sacerdotes, sumos sacerdotes y los levitas rasos, los levitas que lo que hacían eran ayudaban al templo, como unos misceláneos, un tipo de misceláneos. Todos ellos no tenían casas, no tenían empresas, no tenían carros, no tenían ganados, no tenían fincas. Ellos no tenían nada. Entonces la obligación de todas las 11 tribus restantes era recoger del diezmo, y por eso es que Malaquías 3 dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En la casa, en el dispensario de Dios, va a haber alimento, no solamente para el levita, sino también para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para todas las gentes que estuvieran en las mismas condiciones de los levitas. A esto se refiere Pablo. Si otros tienen de este derecho, o sea, en otras palabras, los levitas tienen de este derecho de vivir del altar, porque usted puede ver en todo el Antiguo Testamento y no había nadie más quien viviera del altar, sino solamente los de la tribu de Leví. Decir otra cosa es alterar el texto bíblico. Usted tiene que leer bien Levíticos 26, Levítico 24. Tiene que leer bien toda la ley, la legislación del diezmo, para que vea lo que San Pablo está tratando, porque San Pablo está tratando el tema entre judíos. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice Deuteronomios 14, 27. No desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. No desampararás al levita. San Pablo estaba hablando a los levitas. Los que vivan del altar
Los que vivían del altar eran personas que no tenían nada. Entonces ellos tenían que vivir del altar. Ellas eran personas que se daban al reino de Dios, como los apóstoles estaban comenzando a dar el reino de Dios. Mateo 19:19 dice que todo aquel que si no haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, su madre, su hijos, o hijas, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más heredad y la vida eterna. Estas condiciones eran las que San Pablo tenía. San Pablo había dejado todo. Pedro, el primer papa, había dejado todo. Todos habían dejado todo por seguir a Cristo. Entonces quedaron en condiciones de voto de pobreza. Al ellos dejar todo, ellos tenían que comer del altar. Hoy en día es diferente. Hay muchos que tienen fincas, que tienen empresas y viven del altar. Eso no califican ni como apóstoles para los tiempos de Pablo, mucho menos para los levitas. Si usted quiere seguir a Cristo y vivir en el altar, tiene que dejarlo todo y vivir solamente el evangelio. No es tener un taxi, no es tener una empresa y todavía vive el evangelio. Eso se llama ser uno siervo fraudulento. Y eso está penado en la Biblia. Entonces de eso se trata, lo que San Pablo viene a decir. Los líderes, guías, dirigentes de Hebreos 13, 17, pastores, como usted le quiera decir, si lo han dejado todo como si fueran levitas, tienen derecho de vivir del altar. Tienen derecho de comer del altar. El siervo, 1 Corintios 9:14, es digno de su salario. Entonces así no se quejarán. Porque imagínate usted que si son personas que no tienen nada, están en una condición de pobreza, porque hicieron un voto de pobreza, dejaron todo por seguir a Cristo y de feria viene a servirle a una congregación y la congregación no les ayuda para nada, con todo el derecho se van a quejar. Pero aquí, hoy en día, los que se quejan son la pobre membresía de las iglesias, porque le sacan el diezmo, le sacan contribuciones, le sacan ofrenda para los misioneros, le sacan ofrenda de todo lo que pueda haber. Imagínense en pandemia, ¿cómo van a ir esa pobre gente? Y aquellos como ricos, viviendo como ricos, mientras que el que da el pan está viviendo de una migajita que cae del suelo, como la mujer que siguió a Jesús. ¿Se dan ustedes cuenta lo que quiere decir Hebreos 13, 17? San Pablo dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que quienes predican el evangelio vivan del evangelio. A esto es lo que se refiere en Mateo 19:19. A los que predican el evangelio porque dejaron todo, según eran las condiciones que Jesús les puso. Predicaban el evangelio porque tenían que servir solamente al reino de Dios. Entonces tenían que vivir del reino de Dios, no tenían nada. Entonces tenían que vivir como levitas, de las ofrendas y los diezmos que daban aquella gente. Y eso estaba muy justo, que esta gente vivieran de eso. Entonces, esta gente que predican el evangelio, es un hecho muy justo que vivan del evangelio. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 9:15, pero no me he aprovechado de ninguno de esos derechos. Él tenía el derecho de aprovecharse, pero no se había aprovechado porque Pablo lo había dejado todo por seguir en su equipo evangelístico y seguir a Cristo. Ni les escribo para reclamar, prefiero morir a que alguien me prive de este orgullo. Prefiero morir a que alguien me esté reclamando. O sea, no me daría vergüenza que alguien me esté reclamando. Pero si yo leí aquí, si yo leí allá, no, Pablo tenía todo el derecho porque Pablo se había despojado de todo lo que tenía y había comenzado a servir al reino. Estos son los pastores de Hebreos 13:17. No vayan a creer que son otros. Pastores al estilo Pablo, pastores al estilo de los apóstoles, pastores al estilo de los que dejaron todos, pastores, maestros, obispos, diáconos, todos aquellos que se hallaban a la obra de Dios, que dejaron todo porque Jesús le dijo, ven y sígame. Esos son los de Hebreos 13:17. No vayas a creer que son los de hoy en día. Pero ¿cómo será el mantenimiento hoy en día de los pastores? O sea, entonces, si yo estoy diciendo esto acá, y muy claramente y muy sencillo, lo estoy explicando con la Biblia,
¿Cómo se pueden mantener hoy en día los pastores? Usted puede tener amigos pastores. Yo tengo mis amigos pastores y sacerdotes. Lucas 10:7 dice: y posad en aquella casa, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero, el pastor, el maestro, el apóstol, simple y sencillamente es digno de su salario. ¿Y cuál es el salario aquí? Bueno, si van a predicar alguna parte, te tienen que dar la comida para esos días, pero no tenés que tocar dinero, no tenés que tocar dinerito a nadie. No tenés que tocar menudo, ni billete, ni dólares, ni libras esterlinas, ni plata, ni pesos, como dicen los mexicanos. No tenés que tocar nada. Ahí vas a posar en esa casa, porque así está escrito, y ahí vas a comer y a beber, y ese va a ser tu sustento. Señor, dame el pan de cada día. Ese va a ser el sustento tuyo. Eso va a ser el pago. El obrero es digno de su salario. Eso es lo que quiere decir la Biblia, aunque usted no lo crea. No pongáis bozal al buey que trilla. Dice: digno es el obrero, digno es el pastor, digno es el maestro, digno es el evangelista, digno es el profeta, de su salario. ¿Cuál es el salario? Este mismo salario, que no os falte nada que comer. Su salario no son monedas, porque si usted coge monedas, le pasa lo mismo que le pasó a aquellos fariseos, a aquellos saduceos que estaban en el templo haciendo de la palabra negocio. Y el Señor les puede decir: ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y lo mismo les puede decir a ustedes si están cogiendo dinero. Así que no permita que cuando vas a predicar en una iglesia le echen una ofrendita de amor. No, esa ofrendita de amor te está quemando. Esa ofrendita de amor mejor dásela a otro que verdaderamente la necesite, porque si hay otra persona en la iglesia que está sufriendo necesidades, eso sí va a ser una ofrenda de amor para aquella persona. Usted predique la palabra, y si quieres recibir algo, que le inviten a cenar, a un buen desayuno, no hay ningún problema. Y por cierto, a mí no me inviten a ayunos. A mí, invítenme a desayunos, que eso es más provechoso para mí. Eso es una broma. Vamos adelante. Entonces, ¿cuál sería el salario para el que trilla? Primera Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trillan tienen que ser tenidos por doble honor, o sea, ser más ayudados. Los que se empeñan propiamente en predicar la palabra. Los que no agarran más tiempo que dar el mensaje de la palabra. Y sí, claro que sí, hay siervos así como al estilo Pablo, muy pocos hay, pero no son esos misioneros que hoy en día que alguien los pone las manos y los mandan allá para África a morirse de hambre. No, no es eso. Allá en África tiene que haber gente. No es eso. Usted tiene que ser una persona que va predicando la palabra. De donde te mandan, no tiene que preocuparse ni por la comida ni la vida, porque tenga la seguridad que Dios te va a dar y proveer todo lo que usted necesite. Malaquías 3:10. Si la gente ha sido bien enseñada en sus iglesias, tienen que aprender, traigan todo al alfolí. Ahora no lo diezmos, que más adelante hablaremos esto, pero ahora son las cosas que Pablo decía en Corintios: cada uno recoja cada primer día de la semana. Pero ese cada uno recoja cada primer día de la semana, él mismo dice, para que cuando yo vaya no nos falte nada, no nos falte alimento. Pero usted no tiene que andar con una billetera recogiendo. Espero que vayamos atendiendo el tema. Entonces aquí, en Timoteo, no se habla de salario ni un porcentaje fijo. En 2 Corintios 8:13-15 dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad de abundancia, con la abundancia la abundancia supla la escasez de ellos, y para que también abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos.
Esto es importante porque esto nos está hablando de la ley de la igualdad. Te voy a poner un ejemplo. En una iglesia grande, muy grande, los diezmos son una belleza. En una iglesia pequeña, muy pequeña, los diezmos son una pobreza. Los hermanos que sirven a la iglesia monumental viven hartos. Los hermanos que asisten o que predican en la iglesia pequeña viven muertos de hambre. Esto se llama igualdad social. Esto se llama igualdad cristiana. El que tuvo mucho no tuvo más y el que tuvo poco no tuvo menos. Todos tenían la misma porción. Hoy en día hay siervos asalariados, entre comillas, siervos que viven a las anchas, tienen su jet privado, tienen de todo y pueden viajar, salir y están a las anchas, mientras que otros pasando grandes necesidades con sus familias. El compartir lo que usted tiene, lo que yo tengo con los que no tienen, es parte de una ley, pero no de una ley de Moisés, sino la ley de Gálatas 6:2, que dice sobrellevar la carga los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. En la ley de Cristo está que usted me ayude a mí y que yo lo ayude a usted. Y así en la iglesia del Señor el cuerpo no va a tener ninguna necesidad de ningún bien. En 2 Corintios, por igual, 5:14, dice que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. Oiga, si usted no siente obligación por ayudarle a un hermano que está en necesidad, no es cristiano simplemente, no es cristiano. Si usted lo que se dedica es a cantar y aplaudir en una iglesia y a calentar la banca, usted no es nada. Usted es una persona nada más ahí que se siente bien. Pero si usted es una persona que siente ese llamado de Lucas 3:11, el que tiene una túnica da una, el que no tiene, y el que tiene que comer haga también lo mismo. Si no siente eso, usted no es nada, usted tiene que convertirse. Si usted está viviendo de la gente en una iglesia, usted tiene que convertirse. Si usted está dándole a un pastor todo su dinero por diezmos y ofrendas, igual tiene que convertirse. Porque Hebreos 13:17 no nos está diciendo esto y ya. Con vasta razón, demostramos en la Biblia lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Buenas noches, los esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.